Muy bien, comienza el capítulo 11 de Hebreos con la definición, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe es algo que generalmente se malentiende. Nosotros vemos ahí en el mundo como cada uno usa la fe a su manera, ¿no? Imagínense esta situación. Final de la Copa América. Juega Uruguay-Argentina. Y hay que ir a penales. El último penal define el campeonato. Va a patear Suárez, y él se persigna todo y ora a Dios que le pide que pueda meter el gol. Pero después la cámara muestra al arquero Armani de Argentina y él también está orando a Dios. ¿Y le pide qué? Y le pide, por supuesto, que pueda atajar el penal. Ahora tenemos un problema porque, a ver, Dios no puede contestar ambas oraciones. Uno se va a ir feliz esa noche y otro se va a ir frustrado. ¿Ves? Pensando, ¿por qué Dios no me ayudó? Ahora te das cuenta, la fe para nuestro beneficio. Pero la fe no es eso. La fe acá dice que es la certeza y la convicción, es decir, no es una posibilidad, sino es algo seguro que yo tengo en el corazón. Dos fuentes. Dice algo que se espera y algo que no se ve. A ver, ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera es la promesa de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Y lo que no se ve es la persona de Dios. Así que la fe está basada en estas dos fuentes, la persona de Dios y la palabra de Dios. Por eso va a decir después acerca de Moisés, que él se sostuvo como viendo al invisible, ¿ves? La persona de Dios, lo que no se ve. Pero también dice que tenía puesta la mirada en el galardón, la promesa de Dios, lo que Dios le había prometido con su palabra. Así que ahí está la fe, con esa base inconmovible. Y en el capítulo 6 de Hebreos, en los versículos 18 y 19, dice así: para que por dos cosas inmutables significa que no pueden cambiar. Habla de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma. Acá dice que hay dos cosas, no dice cuáles son, pero sabemos, si estudiamos el capítulo, que estas dos cosas son la palabra de Dios y la persona de Dios. Son dos cosas inmutables, es decir, no cambian. Dios no cambia, dice Malaquías 3:4, yo Jehová no cambio. Y la palabra de Dios no cambia, dice los cielos y la tierra pueden pasar, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán, no cambia. Por eso la fe se afirma en algo que es seguro, porque es algo que no cambia. Entonces tenemos esa fe como seguridad del alma, como una convicción absoluta, y estamos anclados ahí en esa fe. Ahora, yo tengo fe en lo que Dios promete, pero nosotros llamamos este mensaje fe versus expectativas. ¿Qué son expectativas? Es lo que yo deseo. Ahora, una cosa es lo que Dios promete y otra cosa es lo que yo deseo. Entonces, ahí es donde muchas veces hay conflicto. ¿Por qué? Porque las expectativas me pueden llevar a la frustración. A ver, por ejemplo, papá le dice a su hijito, el sábado vamos a ir a jugar a la plaza. Y el niño tiene mucha expectativa, desea ese momento de estar con su papá jugando ahí a la pelota en la plaza, pero llega el sábado y una tormenta terrible. Y el papá le dice, lo siento, hijito, pero no podemos ir. ¿Te imaginas la cara del niño? Una cara que va a reflejar frustración, porque él tenía expectativas. Si leemos en Lucas 3:15, dice ahí que el pueblo estaba a la expectativa, preguntando en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. A ver,
Ahí claramente Lucas habla de que el pueblo tenía una expectativa de un Mesías, pero ellos tenían una expectativa de que un Mesías venga y los libere de Roma, de la esclavitud. Ellos tenían la expectativa de que iba a venir un Mesías poderoso y que iba a sacar a todos los enemigos. Pero el plan de Dios era otro. Y los que tenían esa expectativa, cuando vieron a Jesús, a ver, yo quiero que se imaginen el cuadro. Día domingo, entra Jesús a Jerusalén y la gente cree que él es el Mesías y dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente estaba feliz diciendo, este es el Mesías que viene a liberarnos. Cuando ellos dicen Hosana, la palabra significa sálvanos ahora, libéranos ahora. Eso es lo que significa. Ellos estaban diciendo, libéranos ahora. Ahora, Jesús no los libera. Y 3 días después, Pilato lo presenta al pueblo y dice Juan 19:5, he aquí el hombre, lo presenta todo ensangrentado porque primero lo había mandado a azotar. Lo presenta vestido ridículamente con una corona de espinas y un manto escarlata en forma de burla. Y dijo, miren, ¿este es el rey de los judíos? Y la gente dijo, no, no, no. Nosotros creíamos que nos iba a liberar, mira, está todo ensangrentado, humillado, burlado. No, no, crucificado, este es falso, este no es el Mesías que esperábamos. ¿Ves? Expectativas los condujeron a la frustración. Pero el plan de Dios era ese. Era que Jesús venía a salvarnos no del Imperio Romano, sino de un enemigo mucho peor, del diablo. Que Él nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Él venía con un propósito mucho más sublime. Pero ellos no entendían. Ahora te das cuenta, las expectativas te pueden llevar a la frustración. Y a veces hay algunos que vienen a la iglesia y tienen una expectativa. Sí, Dios ahora me va a bendecir. Ahora me va a ir bien en el trabajo porque estoy orando. Ahora Dios va a curarme, o va a curar a mi hijo que está enfermo porque estamos orando. Y a veces hay personas que se acercan a Dios con una expectativa que no es correcta. Y a veces terminan en la frustración diciendo, ¿por qué Dios no me ayudó? Pero yo quiero decirte que quizás hay un enfoque equivocado de la fe. Que no entendiste bien lo que es fe, lo has confundido con expectativas. Y el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 11, justamente, dentro de todas las lecciones maravillosas de este capítulo, él va a tratar de explicar lo que es la fe. Y por ejemplo, él va a decir cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, fíjense el versículo 13. Él dice ahí, conforme a la fe, fueron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo y creyéndolo y saludándolo, pensando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, si yo quiero que la gente tenga fe, no les voy a decir lo que dice acá, que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Uno dice, ¿cómo que no recibieron lo prometido? Y después lo explica al final del capítulo. Fíjate lo que dice versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces Dios no cumple su promesa. Entonces Dios no es confiable. No, un momento. Dice después el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte de nosotros. A ver, la razón por la que Dios no le dio lo prometido es porque Dios tenía un propósito. Él tenía algo mayor en mente. A ver, ¿a qué se refiere cuando dice acá que no recibieron lo prometido? Se refiere a que no recibieron el reino. Dios les había prometido un reino a Israel y no recibieron lo prometido.
¿Por qué? Porque Dios tenía en mente otra cosa, un reino espiritual, la iglesia. Ahora, no es que Dios no cumple su promesa, ellos recibirán lo prometido, quedó demorada la promesa, pero Dios cumple, Dios siempre cumple lo que promete, solo que dice un momento, ustedes no lo van a recibir ahora. Por eso cuando habla de Abraham y dice que creyéndolo, pero saludándolo. Y la palabra ahí en griego habla de saludar, pero el saludo para despedirse, para despedirse. Nosotros hablamos de saludar y es la misma palabra para cuando damos la bienvenida o la despedida. Pero acá habla del saludo de alguien que ve que va a morir y que no recibió lo prometido. A ver, es como si uno, ¿se acuerdan aquellos tiempos cuando podíamos irnos de picnic con todo el grupo de jóvenes, ir a pasar un día lindo, ¿no? Y supónganse que era en tren o en un micro ahí, en un bus ahí para alquilado, ¿no? Pero ese día llegaste tarde. Y entonces, cuando llegas corriendo, ves que todos están yendo allá. Y te saludan, y vos los saludás de lejos, pero con lágrimas en los ojos, porque diciendo, me perdí el tren, se fueron, y me quedé acá. ¿Ves? Es ese concepto de Abraham de decir, Dios me prometió una gran ciudad, una gran nación, y yo estoy muriendo y no veo una nación, no veo una ciudad, y apenas tengo un hijo. Pero él creyó a la promesa de Dios, aunque se despidió, porque él sabía que era extranjero y peregrino. A ver, él sabía que Dios va a cumplir, pero allá en el cielo, aquí en la tierra soy extranjero, estoy de paso, estoy de paso. ¿Ves? Hay una promesa de que no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más muerte, pero esa promesa es para el cielo. Algunos creyentes la quieren acá. No, un momento. Ahora, yo quiero llamarte la atención sobre este tema para sacar una reflexión que creo va a ser importante para todos nosotros. Fíjense lo que dice en el capítulo 11, versículo 33 y 34. Comienza diciendo que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sí, buenísimo, yo quiero estar de ese lado de la fe. Pero no termina ahí. Dice, pero otros fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Ahora, acá vemos dos lados de la fe. Dice, unos por la fe evitaron filo de espada, pero otros por la fe murieron por la espada. A ver, tenemos Hechos capítulo 12. Cuando comienza el capítulo dice que Herodes mató a Jacobo a filo de espada. Pero después quiso matarlo a Pedro, pero el ángel vino y lo liberó. Y Pedro fue liberado de la espada. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Jacobo murió y por qué Pedro fue liberado? ¿No tenían fe los dos? Algunos murieron en la hoguera, quemados. Los amigos de Daniel fueron liberados del fuego. Uno dice, ¿por qué? Al lado de los que triunfan con la fe. Pero a veces hay que tener fe para soportar lo que Dios manda. Mira, el concepto correcto lo podemos ver en el ejemplo de los amigos de Daniel. Ellos le contestaron al rey cuando los iba a tirar al horno de fuego. ¿Se acuerdan la historia? Y ellos dijeron, Daniel 3:17, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. ¿Ves? Convicción en el poder de Dios. Nuestro Dios puede librarnos. Esto es fe en el poder de Dios. Pero después, dice el versículo 18,
Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni adoraremos la estatua de oro que él le ha dado. Si no lo hace, a ver, no es que ellos tenían dudas, ¿eh? Ellos tenían fe en el poder de Dios, pero tenían fe en la soberanía de Dios. Si no lo hace, ¿por qué? Porque Dios puede librarnos o puede querer que muramos en el fuego. Por eso Pablo decía, ya sea que vivamos o que muramos, demos gloria a Dios. Y los amigos de Daniel no tenían expectativas. Ellos decían, no sabemos qué es la voluntad de Dios. Yo sé que Dios puede librarme del fuego, pero si no lo hace, mi posición es que yo tengo que ser fiel. Yo tengo que ser fiel. Ahora, este es el asunto. Yo tengo que ser fiel a Dios. Aun cuando Dios no me contesta a mi manera o como yo quiero. Porque yo tengo que confiar que Dios tiene un propósito. Un propósito. Hay una mujer llamada Joni Eareckson, que ella quedó cuadripléjica a los 17 por un accidente para nadar y se rompió el cuello. Y ella, después de un montón de experiencias, ¿no? Ella es una fiel sierva de Dios ahora y escribió muchas cosas hermosas para leer. Pero una frase me impactó, dice así: Dios a veces permite lo que odia para conseguir lo que ama. Dios a veces permite lo que odia para conseguir lo que ama. Dios permitió que Cristo sufriera en esa cruz. A ver, debe ser muy duro ver a tu hijo sufrir, pero Dios permitió lo que odia para conseguir lo que ama, nuestra salvación. Y Dios a veces permite que alguno de sus hijos tenga que sufrir para conseguir lo que ama, la salvación. Y entonces acá en el versículo 40 dice, Dios no le dio lo prometido, porque Dios tenía una cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen completos ya y tuvieran el reino y todo, ¿y nosotros qué? ¿Y la iglesia? Y nos vamos al infierno. ¿Para qué quiero un reino si cuando muero me voy al infierno? A ver, Dios tenía un propósito y por eso a veces demora la promesa. ¿Ves? Pablo confiaba en la promesa de Dios y Dios prometió que nos va a sostener, pero Pablo dice en 2 Corintios 11 que él pasó hambre y frío. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Dios no lo cuidó? Sí, pero Dios quería la salvación de otros. Y para él conseguir eso, tuvo que permitir que Pablo sufriera y pasara dificultades. Dios tiene un propósito y a veces permite cosas. A ver, Dios no quiere ver a sus hijos sufrir, pero a veces el sufrimiento es necesario para cumplir el propósito de Dios. Por eso, Dios siempre es fiel. Él permanece fiel. Dice 2 Timoteo 2:13, aun cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios cumple, Dios es fiel. Ahora, yo tengo que confiar en el propósito de Dios. Tengo que confiar en su propósito y tengo que mantenerme fiel ahí. Aquí vino un hombre llamado Heriberto Elliot. Quizás alguno escuchó de Jim Elliot, uno de los 5 misioneros que murieron por mano de los Aucas, ahí en el Ecuador. Esto fue hace 60 años, y ahora estos misioneros fueron ahí, los mataron. Y Heriberto, el hermano de uno de ellos, fue como misionero después a las sierras del Perú. Y un día lo tuvimos aquí en un culto en el Instituto Bíblico, y él dijo algo sorprendente. Él nos mostró una moneda, dice, de un lado tenía un altar y del otro lado un arado. Y dice así, a mi hermano le tocó el altar. Él
fue siervo de Cristo solo un año. Él tuvo que entregar la vida en el altar para el Señor. A mí me tocó el arado y hace 50 años que estoy sirviendo al Señor y el Señor todavía no me lleva. Ahora, él dijo así, no importa qué lado de la moneda te toque, lo importante es que seas fiel. No importa si te toca el altar o te toca el arado. Y dice, y yo no sé qué es más fácil. Fue difícil dar la vida por Cristo, sí, pero fue la decisión de un momento, de un día. Pero yo cada mañana me tengo que levantar y ser fiel, sirviendo al Señor. A ver, Dios es soberano. Y yo lo que quiero que entiendas es que tú tienes toda la libertad de pedirle a Dios lo que quieras. Tú puedes pedirle que te sane, tú puedes pedirle que te dé un mejor trabajo. Son peticiones que un hijo le hace a un padre. Pero el padre no le da todas las cosas que el hijo pide. Los que somos padres sabemos, ¿no? Si fuera por ello vivirían comiendo caramelos. No sé. Pero tenemos libertad de pedir a Dios, y Dios siempre es bueno, pero nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Y tenemos que ser fieles, aún cuando nos pasan cosas que decimos, ¿por qué Dios no me cuidaste? Mira, hace unos años atrás venía de predicar una noche en una iglesia en Buenos Aires. Y llegaba tarde aquí a Monte, acá, y justo muy cerquita, a un par de kilómetros antes de llegar, me choqué contra un camión. Y yo había orado, como siempre, antes de viajar, que Dios me cuide y me proteja en el viaje. Pero choqué contra ese camión y el auto quedó destruido. Y yo quedé internado ahí en el hospital. Me dolía hasta el apellido. Y uno dice, ¿Dios no te cuidó? ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? ¿No cumplió su promesa? No, un momento. Dios estaba obrando porque tenía otro propósito mayor. Y a veces permite lo que odia para conseguir lo que ama. Y ahí en el hospital estaba internado junto en la habitación a otro hombre del campo que tuvo un accidente con el tractor. Y lo estaban operando y mi esposa a la esposa de este hombre y le estaba predicando el evangelio. Y cuando yo escuchaba que ella estaba orando para recibir a Cristo en su corazón, aun cuando me dolía todo, mi corazón estaba lleno de gozo. Porque entendía que Dios tiene un propósito. Y el auto después se puede recuperar, y fue así, Dios después proveyó otra cosa. Pero eso no vale la salvación de un alma. Dios tiene propósitos. Y a veces tenemos que confiar no en lo que nosotros queremos o sentimos o nos, sino que tenemos que confiar que Dios es soberano y que Él va a decidir. Y mi parte es ser fiel a Dios, sabiendo que Dios siempre va a estar conmigo, porque Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Jamás. No te va a dejar ni te va a desamparar. Ahora, eso no implica que a veces vas a tener que pasar por momentos difíciles y dolorosos. ¿Sabes? Me impactó cuando escuché el comentario acerca de la pandemia. Todos estamos cansados de la pandemia, pero el problema no es la pandemia. El problema está en nuestro corazón. Porque yo creo que Dios puede usarnos más allá de la pandemia. El problema es que a veces nosotros nos sentimos intimidados, como que no podemos hacer nada, y no entendemos que estas circunstancias son instrumentos en manos de Dios. Instrumentos en manos de Dios. Yo leí la historia de un médico en Italia, cuando el año pasado en esta ciudad ahí en el norte de Italia era un caos. Los hospitales estaban repletos y los médicos tenían que determinar a quién salvaban y a quién dejaban morir. Y era terrible. Y este médico cuenta su testimonio diciendo, yo era ateo, pero, a ver, ateo ferviente, que me reía y me burlaba de aquellos que iban a la iglesia. Sin embargo, dice, esta pandemia nos sacudió.
Y ya varios de mis compañeros, dice, han muerto. Y yo no sé si será el próximo. Y vivía angustiado, teniendo que tomar decisiones tremendas. Y dice, de pronto cayó aquí, internado, un hombre con unos 75 años. Y el viejito vino con su Biblia. Y a pesar de que le costaba respirar, él por momentos nos pedía sacarle el oxígeno para poder leer la Biblia. Y todos íbamos a escuchar las palabras de este viejito. Todos los días él nos leía de la palabra de Dios y nos hablaba de Dios. Y todos parábamos nuestras actividades unos minutos para ir a escucharlo, porque dice, este hombre nos devolvió la esperanza que habíamos perdido. Y dice, yo ahora he recibido a Cristo como Salvador. Y junto con un compañero, los dos aceptamos a Cristo con el viejito. Y él murió ya la semana pasada, pero nadie lo olvida. Y dice, y ahora oramos que Dios nos ayude a salvar a algunos más hoy, pero también a darles la palabra de Dios. Y yo tengo, dice en mi mano, la Biblia que este viejito nos leía, y les leo a los pacientes y les doy esperanza con la palabra de Dios. Mirá, este viejito aún internado y aún muriendo, decidió confiar en la promesa de Dios. No murió con quejas por la pandemia. No murió quejándose por el COVID, murió predicando el Evangelio. Él produjo un cambio en ese hospital. Él les llevó esperanza cuando ya no había esperanza. ¿Te das cuenta? Dios utiliza. Ahora uno dice, pero Dios no cumplió, había gente orando por él, ¿por qué no lo sanó? No sé. No es el propósito de Dios sanarnos a todos. Algún día tenemos que morir porque nos espera allá arriba en nuestra casa. Algún día tenemos que ir a casa. Lo que sé es que mientras nos dé vida aquí, tenemos que ser fieles. No vivir de acuerdo a mis expectativas, porque si no voy a vivir frustrado. Sino vivir confiando en el propósito de Dios. Y confiar que aun cuando pasan cosas que yo no esperaba, que Dios es fiel y está cumpliendo su propósito. Mira, te vuelvo a decir la frase, Dios a veces permite lo que odia para conseguir lo que ama. Y el mayor cosa que Dios odió es ver a su hijo maltratado, humillado, muriendo en esa cruz. Pero Él lo permitió porque te ama a ti. Te ama y quería darte la oportunidad de ser salvo. Uno dice, ¿ser salvo de qué? Es que nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado no nos permitiría entrar al cielo, a la presencia de Dios, porque ese es un lugar santo. Y vos y yo sabemos bien que de santo no tenemos nada, que hemos pecado, que hemos desobedecido la ley de Dios, que hemos mentido, que hemos tenido pensamientos, tantas cosas. No había forma de sacar ese pecado de nuestra vida. La religión será buena, no importa, pero la religión no te limpia de pecado. Solo la sangre de Cristo, porque Él estaba pagando el precio en esa cruz que tú y yo merecíamos. Él estaba pagando nuestra deuda delante de Dios. Y por eso Dios permitió lo que odia. Permitió ver a su hijo maltratado, ensangrentado hasta lo último, agonizando por amor a ti, para que tengas hoy la oportunidad de ser salvo. Por eso hoy puedes pedirle perdón al Señor, decirle, Señor, perdóname, yo quiero que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Yo hoy creo, hoy quiero tener una fe verdadera, porque dice 11:6 de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que acercarme a Él creyendo que Él existe y que me ama y que me promete y me regala la vida eterna. Está en ti el creer a esa promesa y recibirla. Yo puedo decirte desde aquí
que te regalo algo, pero de ahí a que me creas y lo recibas, esa es tu decisión. Bueno, Dios promete darte la vida eterna si crees en su Hijo Jesús, que murió en la cruz por ti. Si tienes fe, entonces puedes recibir ese regalo hoy. Y en ese momento, dice Juan 1:12, a todos aquellos que le creyeron y recibieron, entonces en ese momento se convierten en hijos de Dios. ¿Ves? La fe es lo que nos salva. Es lo que nos hace apropiar de esa salvación que por gracia de Dios ofrece a todos los hombres. Y yo espero que en esta noche, quizás si estás escuchando y no tienes a Cristo en tu corazón, puedas hoy tomar esa decisión que puede cambiar el resto de tu vida.